se me traba. Estamos ya al final y el nombre de este último tema, de esta última lección, se titula Consejos para ser un mejor predicador. ¿Ok? Se llama Consejos para ser mejor predicador. ¿Puedo borrar esto, verdad? Ok. Hermanos, como ustedes saben, la predicación consta de dos partes. Una de las partes para la predicación es la parte divina. ¿Qué quiere decir con la parte divina, hermano? Es la inspiración de Dios. Sabemos que Dios es quien nos dice lo que debemos nosotros enseñar, y está en el corazón de Dios que se predique. ¿Se acuerdan que inclusive en esa lectura que ayer vimos, San Pablo dice: Dios me ha hecho predicador? Porque la parte divina es bien importante dentro de la predicación. Pero sabemos, hermanos, que dentro de la predicación también hay otra parte, no solo la divina. La otra parte es la parte humana. Dios quiso salvar al hombre por medio de la predicación de otro hombre. Entonces, en la parte divina, hermano, de la predicación, esta parte es perfecta porque viene de Dios. Pero en la parte humana, hermano, sabemos que todos estamos propensos a fallar. Sabemos que todos tenemos defectos, hermano, y que muchas veces hacemos y decimos cosas que no deberíamos hacer. Entonces, para eso es este tema, para trabajar en la parte humana, para que usted aprenda, hermano, lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Y vamos a ver la parte humana en tres diferentes partes. La primera parte que yo les voy a dar consejos para ser predicador, es en la personalidad del predicador. Personalidad. Vamos a verlo también en cuanto a tu prédica, o sea, el momento en el que ya estás hablando con la Biblia, que ya estás dando enseñanza. Y por último, vamos a verlo también en cuanto a tu trato con la audiencia. ¿Ok? Miren, voy a seguir borrando un poquito, disculpen. Ok, vamos a comenzar con la parte de la personalidad del predicador. Quiero aclarar una cosa, hermanos. Aquí yo les voy a enseñar muchos errores que cometen los predicadores. Yo personalmente me ha tocado ver predicadores que llevan muchos años en este ministerio y siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, el propósito de esta charla no es que a usted se le despierte el ojo crítico y que ya de hoy en adelante empiece a decir: ya viste en qué se equivocó aquel predicador y ya lleva tantos años. No, esa no es la intención. La intención, hermanos, con esto es que usted aprenda y que pueda poner en práctica estos consejitos que le vamos a dar aquí para que nuestras predicaciones surtan un mejor efecto en nuestra audiencia, en nuestro ministerio. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, primero que nada, vamos a ver los consejos en cuanto a la personalidad. Aquí voy a borrar esto, ¿ok? Ahorita lo volvemos a escribir, pero vamos a enfocarnos primero en la personalidad. ¿Qué quiere decir la palabra personalidad? ¿Alguien me dice? ¿Cómo? Ajá, ¿algo más? ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo eres? Ahí lo dijeron, ¿quién? ¿Cómo eres? Exacto, ¿cómo eres? La personalidad es cómo eres, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo hablas. Eso es la parte del predicador que vamos a analizar. Primer cosa, hermano, que un predicador tiene que tener en cuenta es su presentación personal, ¿ok? Cuando vas a pasar a hablar frente a un público, la primera cosa que tienes que cuidar es tu presentación personal. Queridos hermanos,
¿Ustedes alguna vez han visto un noticiero? Me imagino que todos han visto las noticias aquí, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven que se viste el reportero que sale hablando ahí? Con su corbata, con su traje, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han visto a un reportero que salga en chanclas o con una playera y short? ¿Lo han visto? No, ¿por qué creen ustedes que es eso? Porque tu apariencia personal refleja la seriedad de tus palabras. Así es. Cuando usted va a predicar, hermano, usted tiene que cuidar su apariencia personal. Yo en lo personal les digo, a mí no me gusta vestirme así, pero por el respeto que le tengo a la palabra de Dios y que no voy a predicar algo que viene de mí, tengo que de alguna manera, hermano, tratar de cuidar mi apariencia personal. Miren, hermanos, una vez a mí me tocó ir a un grupo allá en Franklin, donde el predicador que iba a dar el tema pasó y traía una camisa de esas playeras todas desabrochadas hasta acá. No traía playera abajo, o sea que hasta se le veían los pelos del pecho. Traía un short y traía unas chanclas. Y así pasó a predicar. Hermanos, esa vestimenta está perfecta para un paseo, para una playa, pero no para predicar la palabra de Dios. En cuanto te ve tu audiencia que entras así, ¿sabes qué? ¿Qué representa una persona así? ¿Qué representa? ¿Qué se imagina usted? Una persona fodonga, una persona que simple y sencillamente no le interesa lo que va a decir. En otra ocasión, hermano, en un retiro, a mí me tocó ver a una muchacha que cuando ella predicaba traía un pantalón de licra pegadito, hermano. ¿Y saben qué? Cuando la muchacha se volteaba así, se le transparentaba toda la tanga. Y más de uno, pues, los que estaban en la audiencia, con que... Pues entonces, hermano, tu apariencia personal, aunque no lo creas, dice mucho de lo que tú vas a predicar. Aquí usted no viene a hablar sobre sus ideas ni las de su familia, usted viene a hablar de la palabra de Dios. Tenga respeto por la palabra de Dios y trate de vestirse, hermano, adecuadamente. Ahora, va a haber momentos, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, va a haber momentos en los que a lo mejor no tengas que siempre vestirte con traje y corbata. Si vas a hablar a lo mejor en un grupo donde hay puros jóvenes, 5 o 6, pero siempre trata de vestirte adecuadamente, seas hombre o seas mujer. Tenga prudencia en su vestido, ¿ok? ¿Alguna duda sobre eso, hermanos? La personalidad del predicador, primero empieza con tu personalidad personal. Segunda, con tu postura, ¿ok? La postura del predicador, hermano, es bien importante, porque miren, hay personas que cuando predican así. Hermanos, vengo a decirles que el Señor los ama. Usted no puede predicar con las manos en la bolsa, hermano, porque eso refleja inseguridad. Hay personas que, inclusive a mí me han tocado ver personas que cuando predican hasta como de lado. Pues sí, le digo, hermano. Entonces, todo eso demuestra mucha inseguridad en tus palabras porque es tu postura. La postura siempre tiene que ser hacia tu audiencia de frente. Otra cosa, la postura en el ambón. Cuando usted tiene un papel cuando usted tiene un ambón como este, hay algunos que inclusive nada más se puede ver a través de ellos. Hay predicadores que están hablando y están, supongamos que esto es el ambón, y están así. Entonces mucha gente estás hablando tú y pierden la atención por estar viendo lo que estás haciendo con los pies. Hay otros predicadores, hermano, que cuando están hablando están con un lapicero y están... Sí, vamos. Entonces eso distrae mucho a tu audiencia, hermano. Tu postura tiene que ser una postura no firme como soldado, pero una postura siempre de respeto hacia tu público sin causar distracciones. Otra cosa, hermano, hay predicadores que en su postura lo que hacen es esto. Hermanos, Dios los llama para que ustedes vengan y se encuentren con ese. Yo te aseguro que no pasan ni 5 minutos cuando ese predicador ya te mareó, porque nada más está así. Entonces, yo sé que hay predicadores que les encanta hasta brincar y saltar, pero tenga consideración que la gente se va a marear al verlo. O sea, no tienes que hacer movimientos bruscos ni andar haciendo faramaya y media. Simple y sencillamente ten una postura hacia tu audiencia de respeto, ¿ok? Ahora, otra cosa, hermanos, vamos a la siguiente, y eso es la mirada del predicador, ¿ok?
La mirada del predicador. Miren, cuando yo era pequeño e iba a la primaria, no hace mucho, para que ni le hagan. No. Bueno, fíjense, una de las cosas que me acuerdo que los maestros nos hacían hacer era recitar. ¿A ustedes nunca nos pusieron a recitar poesías en la primaria? Y me acuerdo que yo era súper penoso, bueno, todavía lo soy, ¿verdad? Y me acuerdo que una de las cosas que nos decían las maestras era: no, niños, miren, cuando ustedes se paren aquí al frente, no miren a la gente, vean allá un punto en la pared y quédense allá viendo y reciten para que no les den nervios. ¿Saben, hermanos? Ese consejo es perfecto para un poeta, pero no para un predicador. Un predicador tiene que siempre mantener el contacto visual en su audiencia, porque les digo, usted no viene aquí a predicarle a las sillas para que esté viendo todo el día una silla. Usted no viene a predicarle al papel para que esté con los ojos clavados en el papel. Usted viene a predicarle a su audiencia. ¿Qué pensaría usted, hermana, si usted tiene una conversación con una persona seria, pero esa persona nunca la ve a los ojos? Cada que usted le está preguntando, dime la verdad, ¿esto, lo otro? Sí te digo. ¿Qué pensaría usted de una persona que no la ve a los ojos? No, que la ignora, y también yo diría que es una persona que no me está diciendo. Sí, claro. ¿Saben que la policía, esa es una de las tácticas que ellas hacen para agarrar a una persona que cometió un crimen? Si esa persona no puede ver a los ojos, dicen, está ocultando algo. Entonces, usted no puede ser predicador mirando al techo, hablándole al techo. Usted tiene que ver a su audiencia. ¿Cómo es la mirada de un predicador? Miren, a mí me tocó hace algunos años ya ir a una Pascua juvenil, donde el predicador que estaba ahí predicándole a los muchachos se les quedaba viendo. ¿Oíste que Jesús te llama? ¿Oíste? Te está hablando a ti. ¿Oyes? Oye, los chavitos se quedaban como... Ese guate ya en vez de predicador parecía luchador de lucha libre rudo. Ya nada más parecía que le iba a aventar una silla. Entonces, hermanos, la mirada del predicador no tiene que ser una mirada retadora. La mirada del predicador tiene que ser una mirada como la que dice el Evangelio, que Jesús vio al joven rico con amor. Y otra cosa, hermanos, miren, la mirada del predicador no puede quedarse viendo tampoco a una sola persona. La mirada del predicador tiene que ver siempre a todo el mundo, ¿ok? Porque usted no viene a hablar de eso. Imagínense que yo todo el tiempo me la pasara viendo aquí a mi Hani. Sí, pues ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué? ¿O qué? ¿Verdad? Entonces, usted como predicador tiene que pasear su mirada en toda su audiencia. Si tu audiencia son 4 o 5 personas, velas a todas. Ahora, aquí hay un punto que yo les quiero aclarar, hermanos. Y esto me ha pasado a mí. Miren, pudiera ser que entre tu audiencia hay alguien que a lo mejor te distrae, porque dijiste algo y te saca la lengua, te hace un gesto, te hace una cara fea. Entonces, si tú ves que hay alguien en la audiencia que te distrajo, no te quedes viéndolo. Voltea tu mirada hacia otro lugar. Si ves que esa persona sigue, ignóralo simplemente y sigue tu mirada paseándola alrededor. ¿Ok? Le digo eso. Otra cosa, no se ponga a regañar a esa gente ahí, hermano. ¿Ok? Ignóralo simplemente, porque si no se puede crear un debate y, bueno, entramos en más detalles, pero la mirada del predicador es con amor y hacia toda tu audiencia. ¿Ok? Ahora, viene lo siguiente, hermanos. La voz del predicador. Hermanos, ¿qué instrumento tan importante como la voz de un predicador? Aquí hay varios puntos que quiero aclarar con ustedes y se los voy a anotar. Primer punto de la voz: no finja. ¿Ok? Les digo que no finjan, hermanos, porque desgraciadamente hay predicadores que cuando pasan aquí al frente comienzan a fingir su voz. Comienzan a hablar una voz catedrática como: hermano, el día que yo me entregué al Señor y me llamó y me dijo... Oye, esa voz parece ser como que fueras cantante de ópera. ¿Se imaginan ustedes a alguien hablando así? Anda, Honey, vete a la Walmart y me traes 1 litro de aceite. Entonces, no tienes por qué fingir tu voz, hermano. Usa tu voz. Esto pasa mucho con las mujeres, hermano. Hay mujeres que cuando pasan aquí al frente, y me ha tocado verlo, fingen una voz así como angelical, como: hermano, entra
el Señor, y te la encuentras allá afuera y la mujer tiene un vocerrón que... Entonces, hermanos, entiéndelo, no tienes por qué fingir la voz. Usa tu voz. Dile al hermano que está a tu lado, usa tu voz. Díselo. No finja su voz, hermano. No hay necesidad de eso. ¿Ok? Lo siguiente, aquí vamos al siguiente, es la velocidad de la voz. La velocidad. Hermanos, la velocidad de la voz, como les digo, no puede ser ni muy rápida que no se entienda, ni muy lenta que desespere. ¿Ok? Miren, cuando hace algunos años atrás mi esposa y yo estábamos yendo a la iglesia, a una iglesia en una comunidad, no voy a decir para que no sepan, pero bueno, había un predicador que cuando él predicaba así, no les miento, predicaba así. Entonces Jesús lo vio y le dijo: vende todo lo que tienes. Ay, hermano, mire, yo estaba allá atrás, yo ya estaba desesperado porque el hermano hablara la siguiente palabra. Entonces, usted no puede hablar ni tan lento que desespere, porque eso causa adormilamiento entre su audiencia, causa desesperación, pero tampoco te puedes ir al otro extremo de hablar: hermano, vengo a decirles que Jesucristo te ama y que tienes muchas cosas que tener. ¿Ustedes alguna vez han hablado con esas personas que en telemarketing, como cuando te contestan, por ejemplo, los del DIS latino, que se aplican restricciones, pero y tú no entiendes nada más? Sí. Entonces, hermano, tu voz no puede ser así. Miren, una vez me tocó a mí ir a una conferencia en Chicago donde fueron predicadores de renombre. Y había un predicador, hermano, que sería el entusiasmo que tenía, la alegría, que empezó a hablar tan rápido, pero tan rápido, hermano, que miren, yo estaba sentado así en la parte de atrás y adelante de mí, como a 3 bancas, estaban los del sonido. Cuando este predicador estaba allá al frente hablando, yo veía que los del sonido se volvían locos, tratando de modular de su voz porque no se entendía de lo rápido que hablaba. Pero me di cuenta que el problema no era el sonido del lugar, el problema era que el predicador estaba hablando tan rápido que no se le entendía, porque hubo un momento que hizo una pausa y dejó de hablar tan rápido y dijo: hay un testimonio que les quiero contar. Jesucristo hizo esto, y entonces se entendió perfectamente. Entonces, hermano, tu voz no puede ser, como dijimos, ni tan rápida ni tan lenta. ¿Cómo se corrige eso, hermano? ¿Cómo sabe usted si habla muy rápido o muy lento? ¿Saben cómo? ¿Cómo? Grábense, hermanos. De verdad, grábense. Miren, ¿por qué creen ustedes que ayer yo insistía tanto y les dije: mañana van a saber por qué siempre es bueno grabarse? Porque yo soy el primero que me autocritico. Yo digo: hice esto mal, hice esto bien. Grábense, hermanos, de verdad, aunque usted no se lo enseñe a nadie, no lo suba a YouTube. Grábese y véase usted cómo habla. Y miren, si ustedes no se quieren grabar con una videocámara, grábense con el teléfono. Si ustedes no se quieren grabar, cómprense una grabadora de audio nada más. Te cuesta como $10 tal vez. Y usted póngala ahí donde usted va a predicar, póngala y usted escúchese después y usted mismo va a saber: no, hablo muy rápido, tengo que bajar mi velocidad, o hablo muy despacio. ¿Ok? Ok, siguiente punto, hermano, de la voz es el tono de voz. Ustedes han visto, hermano, que en los libros muchas veces vienen palabras entre comillas. ¿Saben ustedes lo que quiere decir eso? Las palabras entre comillas, o por ejemplo, algunos escritores vienen un libro y hasta las ponen más negritas. ¿Qué quiere decir eso? Resaltar, exactamente, hermanos. ¿Saben que lo mismo pasa con la voz del predicador? Un predicador no se puede quedar siempre en el mismo tono de voz. Use su voz para resaltar puntos importantes. Les digo porque si yo me quedo hablándoles siempre, por ejemplo, siempre me les quedo hablando en el mismo tono, como diciéndoles: hermanos, Dios nos llama para ser santos. No, Dios nos llama para ser buenos. No, Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos santos, porque los budistas, los ateos pueden ser buenas personas, pero saben, hermanos, Dios quiere que tú seas santo.
ahí lo hice sin tono. Y se fija cómo a veces eso causa fastidio. Pero cuando usted usa los tonos bajos y altos, yo les puedo decir lo mismo que les dije, usando tonos. Hermanos, ¿Dios quiere que seamos buenas personas? ¡No! Dios no quiere que tú seas buena persona. Dios quiere que tú seas santo. ¿Por qué? Porque los ateos, los budistas son buenas personas, pero ellos no son santos. ¿Se fijan? Usando tonos de voz, dije, no, bajé, baja, sube para recalcar. Eso le ayuda a usted, hermano, para recalcar puntos importantes y no se quede siempre con el mismo tono de voz. Recálquelos, ¿ok? No sé si hay alguna duda sobre esto. Voy muy rápido. ¿Ok? Bueno, ahora otra cosa, hermano. Esto es bien importante sobre la voz. Mida la distancia del micrófono. Mida la distancia de su micrófono. Hermanos, el micrófono es un excelente instrumento para un predicador, pero puede ser un arma de dos filos. Porque si un predicador no sabe usar su micrófono, puede ser algo muy malo. Miren, había un grupo de jóvenes al que yo iba hace algunos años cuando un predicador, bueno, él era el coordinador. Cuando hablaba, hermano, él siempre hablaba así. Se pegaba el micrófono así. ¿Oyeron cómo se escucha cuando uno se pega el micrófono? Por eso, hermanos, Dios nos dice. Y créanme, era tan enfadoso escuchar a ese muchacho, porque cuando hablaba se oía la respiración de él. Y por eso, aquí es que nosotros tenemos. O sea, se pegaba tanto el micrófono que parecía paleta de Tootsie Pop. Entonces, tú te quedas como que. ¡Ay! Y luego lo peor es que si él se reía o algo, se oía ¡oh! Y nos reventaban los tímpanos a todos los que estábamos ahí. Entonces, tu micrófono, hermano, no puede estar muy pegado a la boca, ni tampoco puede estar hasta acá. ¿Por qué? Te voy a decir por qué no puedes ponerte el micrófono hasta acá. Y esto le pasa mucho a la gente que tiene nervios. Se quieren poner el micrófono como alejado. No lo haga usted. ¿Saben por qué? Porque miren, si yo me pongo el micrófono hasta acá, la persona del volumen va a ajustarme el volumen para oírme. Y si yo lo tengo hasta acá y de repente cometo el error de acercármelo y está fuerte, no, hombre, le vas a reventar los tímpanos a todo el mundo, porque va a estar tan fuerte el micrófono que empiezas a hablar hasta acá y ¡sí! ¿Sí? ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿cuál es la posición perfecta de tu micrófono a la boca? Yo diría una posición más o menos así. Pero ¿saben cómo pueden deducir? Ustedes, hermanos, antes de que vayan a predicar, pídanle a la persona del sonido, pídanle de verdad que les preste el micrófono y ustedes váyanse hasta la parte de atrás, hablen y óiganse cómo se escuchan. Si ustedes se escuchan muy mal, muy bajito, entonces usted tiene que medir si se lo puede acercar más, si se lo puede acercar, si se lo puede alejar. ¿Ok? Esa es una forma muy efectiva de saber qué tan lejos está el micrófono de tu boca. ¿Ok, hermano? Ni muy pegado ni muy. ¿Ok? Bueno, y viene lo siguiente, hermanos. Otra cosa para su voz. Por favor, hermanos, cuando prediquen, no tomen agua fría. ¿Ok? No tome agua fría. ¿Por qué es tan importante que usted cuide su garganta? Porque miren, hermanos, cuando uno habla, la garganta se calienta. Y muchas veces la gente de la audiencia, ellos no lo hacen por maldad. Te arriman una botella de agua y la botella de agua está a veces, pero súper fría. Entonces, si usted tiene la garganta caliente y se empina una botella de agua fría, la garganta se te puede hasta cerrar. Puedes estar hablando y de repente va a estar... De verdad, a mí me pasó en una ocasión, hermano. Yo acostumbraba a hacer eso y me acuerdo que estábamos tocando en un ministerio y yo estaba cantando y de repente la voz se me fue así y me empecé a enfermar de la garganta. Entonces, cuando le arrimen una botella de agua, pregunte siempre, ¿está caliente? ¿Está tibia? No me arrime una botella de agua fría. Lo mismo también protéjase, porque a veces a los lugares donde uno va, a veces la gente comete el error de ponerte un ventilador ahí.
Y cuando tú hablas te entra todo ese aire frío y eso daña mucho a tu garganta, hermano, a tus cuerdas vocales. Y si usted va a ser predicador, eso a la larga le va a traer consecuencias, créanme de verdad. Entonces, por favor, no tomen agua fría. Muy bien. Ahora seguimos ya con lo siguiente, hermanos. Siguiente punto, ya terminamos los puntos de la voz. Siguiente punto es: esfuércese por corregir su lenguaje. Esfuércese por corregir su lenguaje. ¿Qué quiero decir con corregir su lenguaje? Miren, yo, hermanos, en lo personal, vengo de cuando yo me convertí al Señor, yo venía de un ambiente, se podría decir, muy callejero, un ambiente muy de barrio. Y yo utilizaba mucho palabras como, por ejemplo, el chale, chido, nel, simón, neta, sobres. Entonces, cuando yo comencé a predicar, hermanos, yo utilizaba mucho ese tipo de palabras. Yo decía, Simón, neta, Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió una vez? Miren, una vez me invitaron a dar un retiro con unos jóvenes y en la hora de la evaluación me dijeron los de ahí del comité: ok, vamos a evaluar los temas, ahora nos toca evaluar el tuyo, brother. Y yo les dije: ok, vamos a ver cómo salió. Y saben, hermanos, a mí me dio mucha pena porque me dijeron los dirigentes: ¿sabes qué? Tu tema estuvo muy bien, pero corrige un poquito tu lenguaje. Es que mira, dijiste unas palabras que se oyen muy vulgares y eso quita mucha credibilidad a tu predicación. Entonces, de ahí yo entendí, hermanos, sí es cierto. Tengo que corregir mi lenguaje, tengo que tratar de hablar bien. No tiene usted para qué decir palabras mochas o usar palabras vulgares, hermano, para expresarse mejor. Mire, lo mismo cuando una persona habla de una manera muy mal. Por ejemplo, que dice, en vez de decir ¿para qué? Pues ¿para qué? Yo me recuerdo esto de una muchacha que ella predicaba muy bien, hermano. Y esto sobre todo se lo digo a las personas que a lo mejor el español no es su primer idioma, como los chicanos o los nacidos aquí a veces hablan mal. Esfuércense por corregir su lenguaje, hermanos. Miren, había una muchacha que cuando ella predicaba, como les digo, también decía, le habían dijido, y tú te quedas como, ¿le habían qué? Le habían dijido, le habían dicho. Entonces, hermanos, yo los invito en el nombre de Jesús, no se queden en el conformismo. Les digo esto, hermano, porque hay mucha gente que me dice: hermano, es que yo soy de rancho y yo siempre he hablado así, voy a hablar así. Mira, querido hermano, una cosa es que tú seas conformista con lo que tú eres y otra cosa es que te esfuerces por el reino de Dios. Yo conocí personalmente a un muchacho que él hablaba perfectamente el español y yo ni siquiera sabía que era de un rancho, hasta que un día estábamos platicando y lo oí que hablaba por teléfono y dijo: ok, mañana que vaya al rancho, o que vaya a México, perdón, voy a ir al rancho. Y yo me le quedé viendo, le dije: ¿cómo que vas a ir al rancho? ¿Tú eres de un rancho, Richard? Me dice: sí. Le dije: oye, pero ¿por qué tú no hablas como un ranchero? Dice: no, porque lo que pasa es que cuando yo comencé a predicar, yo empecé a mejorar mi lenguaje, porque yo hablaba muy mal. Y eso me dio un testimonio de decir, ¿cómo? Sí se puede, hermano. No caiga en el conformismo. Si usted quiere de verdad, puede salir de eso. Pero tiene que ser algo que lo haga por amor a Dios, hermano, no por la fuerza. Corrija su lenguaje de verdad. Es algo que yo los invito. ¿Cómo se corrige el lenguaje, hermano? ¿Sabe cómo se puede corregir? ¿Cómo? Exacto, lea. Lea, hermano, y lea, no cuentos que de Memín y de Pepito. Lea, hermano, cosas que a usted lo van a ayudar, ¿ok? No sé, hermano, si hay alguna duda sobre esto. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Usted no puede hablar así de verdad, de a tiro tan mal, pero tampoco te puedes ir hasta el otro extremo de usar palabras incomprensibles. Les digo esto porque hay personas que son tan estudiadas, pero tan estudiadas, que cuando pasan aquí al frente dicen unas palabras que uno se queda como que, ¿qué? A ver, yo les quiero hacer un test para ver si ustedes entienden esto. A ver, ¿qué persona de la Biblia dijo esto a Jesús? Escuchen bien. Tú eres la teofanía escatológica de la parucía que sustenta ontológicamente nuestras intencionalidades. ¿Quién dijo eso?
¿Quién le dijo eso a Jesús? ¿Se fijan cómo solamente el Padre lo entendió? Porque Él es una persona más estudiada. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, hermanos, es que la mayoría de ustedes no lo entendió. Esto que les acabo de decir es lo mismo que Pedro le dijo a Jesús. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Si yo les hubiera hablado así, todo el mundo entiende, pero si les hablo de una manera tan profesional, solamente para que el padre y el obispo lo entiendan, la mayoría nos vamos a quedar como que, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces, hermanos, yo entiendo que hay personas que son muy estudiadas, pero tengan siempre en mente que la mayoría de su audiencia son personas de un nivel académico medio. A lo mejor no somos personas muy universitarias, ¿ok? ¿Me entendieron, hermano? No podemos irnos al extremo de hablar tan mal, pero tampoco puede irse al extremo que solamente el director de la universidad va a entender, ¿ok? ¿Sí? ¿Me entendieron? Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces seguimos vamos a lo siguiente, hermano. Es que tu prédica lo puede entender todo el mundo, ¿ok? ¿Qué quiero decir con estos, hermanos? Tu prédica tiene que ser de una forma que lo entienda desde un niño hasta una persona estudiada. Cuando Jesucristo predicaba, hermanos, Él predicaba y lo entendía el campesino, lo entendía el pastor ignorante, lo entendían las personas que no sabían leer, pero también lo entendía el fariseo estudiado en las escrituras. Y cuando Jesucristo hablaba, hermano, y veía que la gente no entendía, ¿qué hacía Jesús? Les daba ejemplos, les daba una parábola para que la gente captara el mensaje. Entonces, queridos hermanos, la forma como tú hables la tienen que entender siempre desde un niño hasta una persona muy sabia, ¿ok? Trata de que siempre tus prédicas la puedan entender todo el mundo. Ahora, miren, aquí hay un paréntesis que quiero decirles. Hay ocasiones que tu audiencia puedes hablar a lo mejor de acuerdo a tu audiencia. Les voy a decir, por ejemplo, un predicador que llega a la prisión y ahí no hay gente pues muy culta, a lo mejor, y usted llega muy pulcramente hablando. Entonces a lo mejor usted a esas personas que están ahí no les va a causar una impresión, pero si usted se rebaja a hablar como ellos van a sentirse identificados con usted. Yo a los jóvenes, hermano, no les predico como les predico a ustedes, ténganlo en cuenta. Con los jóvenes yo tengo que hablar palabras que están a su nivel de ellos. Como, estuvo bien chévere, agarraste la onda, órale, sí, bien cool. O sea, yo no puedo hablarles así a ustedes porque ya son personas mayores y más entendidas, pero con los jóvenes usted puede rebajarse, hablar como ellos. No rebajarse, pero ponerse al nivel de ellos, ¿me entienden, hermanos? Solo en esos casos usted puede variar su lenguaje, ¿ok? ¿Sí me entendieron, hermanos? Sí. Ok, bueno, entonces vamos al siguiente punto y sería las manos. Las manos del predicador. ¿Ok? Hermanos, las manos del predicador son tan importantes porque, como les digo, no puede ser manos que las tenga en la bolsa todo el tiempo. Las manos son instrumentos que te ayudan a ti a expresar ideas. Por ejemplo, como yo les acabé de decir, que lo entienda desde el más ignorante hasta el más educado. O sea, tus manos, ustedes han visto, por ejemplo, a los directores de orquesta, ¿cómo van guiando ellos a las orquestas? ¿Con qué? Con las manos, exactamente. A ver, tú baja aquí, sube allá, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted con su audiencia puede ayudarlo con sus manos a hacer señas que lo ayuden a expresar ideas. Por ejemplo, yo puedo decir, desde el altísimo de Jesucristo hasta el bajísimo de Satanás. Sin mis manos, desde el altísimo de Jesucristo hasta el bajísimo de Satanás. ¿Se fijan cómo con las manos da otro ejemplo? O sea, altísimo, bajísimo, el fuerte, el débil. O sea, usted puede utilizar sus manos para ayudarlo a expresar ideas, ¿ok? Sus manos son muy importantes. No se quede con las manos tampoco acá, atrás. Hermanos, hoy vamos a hablar. No. Sus manos siempre lo ayudan a usted, ¿ok? Bueno,
Siguiente punto, hermano. Esto sí es, vamos a terminar ya con esto, parte de la personalidad, y quiero terminar con un punto súper importante, pero súper importante, hermanos, por favor, se lo suplico. Nunca de los nunca hará esto. Nunca pretenda ser otro predicador. Nunca pretenda ser otro predicador. Para esto, miren, se me viene a la mente una lectura. Ahorita vamos déjenme ver si la encuentro. Se me viene, bueno, Coco, a lo mejor ya la tienes. Es en Primera de Samuel, capítulo 17, 38 al 40. Ok, Coco, si no la puedes leer, por favor. Luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espalda por sobre de la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado, y se deshizo de todas estas cosas. Tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el... ¿Es hasta el 40? Sí. ¿Ya? Luego avanzó hacia el Filisto con la onda en la mano. Palabra del Señor. Okay, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, ahí la palabra de Dios nos habla de un caso que a lo mejor todos hemos escuchado, es David contra Goliat. Si ustedes se fijan, hermanos, ahí en la palabra de Dios nos habla de que el rey Saúl quiso que David fuera a pelear el combate usando su armadura. Entonces, cuando Saúl le pone la armadura a David, yo me imagino, hermano, que Saúl ha de haber sido un hombre grandote, un hombre robusto, y David ha de haber sido una cosita chiquita, una personita. Dice que él se quiso poner las armas de Saúl y le quedaban tan grandes que no podía caminar. Entonces, hermano, ¿qué podemos deducir de esto? Nunca se enfrente usted a un pueblo queriendo ser otra persona que usted no es. Yo he visto predicadores, hermano, deshacerse y esforzarse lo más que pueden por ser otra persona que no son. Porque hay un predicador que predica de esta manera, yo quiero ser como él. Porque hay una persona que habla de esta manera, cuando yo paso al frente quiero predicar como él es. Cada uno de nosotros, hermanos, somos especiales. Y miren, me recuerda esto algo que sucedió ahí en nuestra parroquia. Una vez el padre, se llamaba el padre Ramón, se llama todavía vive. Una vez llegó y nos comentó a mi esposa y a mí que él estaba muy triste porque cierto grupo de la parroquia le andaban diciendo que había mejores predicadores laicos que el padre. Entonces, esto a lo mejor al padre sí le causó un poco de tristeza, hermano, y me dijo: ¿cómo ves? Dicen que hay mejores predicadores laicos que yo. Y yo le dije: mire, padre, vamos a hacer una cosa. Para empezar, si usted se va a comparar con la gente, siempre va a haber alguien mejor y peor que tú. Pero en la predicación no puede existir eso. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Víctor va a predicar de la manera que es Víctor, usando su persona. Víctor no puede predicar igual que Rafael va a predicar diferente a mí. Cada uno somos diferentes. Nadie tiene en el mundo mis huellas digitales. Nadie en el mundo piensa todo igual que yo. Nadie en el mundo, hermano, tiene mi mismo iris del ojo. Entonces, no pretenda ser otro predicador. Que porque a mí me gusta cómo predica fulanita, yo quiero ser ella. No, usted es usted y Dios la quiere usar con lo que Él le ha dado a usted. ¿Ok? Hermanos, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Bien? ¿Hay tiempo para un break o no? ¿De 5 minutos? Sí. Ok, tenemos un pequeño break de 5 minutos, hermanos. Volvemos en 5 minutos por si alguien quiere ir al baño y terminamos ya con las últimas 2 partes, ¿ok? Sí, Estamos en la recta final y ya vimos las cosas que podemos corregir en cuanto a la personalidad del predicador, ¿ok? Entonces vamos a borrar la personalidad, ya que lo explicamos, hermano. Y vamos a la siguiente parte.
¿Se acuerdan ustedes cuál era la siguiente parte después de la personalidad? No. La personalidad en cuanto a tu prédica. ¿Okay? Ahora vamos a hablar las cosas que usted tiene que evitar hacer y las cosas que usted debe de hacer en cuanto a tu prédica. La prédica. La prédica, hermano, es el momento en el que ya usted comienza a hablarle a la audiencia, comienza a transmitir el mensaje. Y hay ciertas cosas, hermano, que usted tiene que evitar, decirles, y también de alguna manera hay cosas que usted puede y que no puede hacer, ¿ok? En cuanto a la predicación. La primera cosa que nosotros como predicadores tenemos que enfrentarnos cuando vamos a hablar en público es algo muy común. Esos son los nervios. Los nervios. Número uno, los nervios. Ustedes saben, hermanos, ¿por qué dan los nervios? Por inseguridad, ¿verdad? La mayor parte de los nervios dan por falta de seguridad, por decir, ay, ¿qué voy a decir? Si paso allá al frente se me va a olvidar, o voy a terminar diciendo cosas al revés. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo calmar mis nervios cuando voy a hablar en público? Lo primero, hermanos, lo que yo les recomiendo, antes de que usted pase aquí al frente, abandónese en el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tome un tiempo a solas, donde usted se quede con el Señor entregándole los nervios. Abandónate en el Señor, ¿ok? Abandónate al Señor. Hermanos, yo soy una persona súper penosa y súper nervioso. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no me creen, pero saben que antes de pasar aquí yo tengo que irme a un lugar aislado para controlar mis nervios. Pregúntenle a ellas dos, ¿cómo me sentía yo antes de venir aquí? ¿Cómo les decía que me estaba sintiendo, Coco? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Nervioso. Ajá, ¿y qué más? Me iba a olvidar las cosas. ¿Ya ven? Los nervios me dan a mí también y les dan a todas las personas, hermano. Pero ¿saben qué me ha ayudado mucho a controlar mis nervios? Eso que les digo, abandónense al Señor. Tome un momento, hermano, antes de pasar aquí al frente. Si estás muy nervioso, apártate de tu audiencia, apártate de la gente, busca un lugar solitario y ahí entra en intimidad con Dios. Señor, tú sabes hasta dónde yo puedo, tú sabes mis debilidades, pero tú eres mi fortaleza, Señor, ayúdame. Respire hondo, hermano. No se ponga todo nervioso a comerse las uñas, otra cosa. Respire hondo, respire profundo. Y miren, con los nervios, hermano, pasa con lo mismo que con el boxeo. Ustedes aquí de casualidad, ¿alguien ha boxeado alguna vez? ¿No? Bueno, miren, cuando yo boxeaba en los Guantes de Oro, una de las cosas que a mí me daban muchos nervios y que recuerdo a los jóvenes que se subían al ring, es que se ponían pero tan mal, hermano, que a veces se acobardaban y no se subían, de verdad, ya después de haber entrenado. Pero ¿saben lo que nos pasaba y a lo que iba? Cuando tú estás peleando y te dan el primer golpe o tú das el primer golpe, los nervios se comienzan a ir. Lo mismo pasa con la predicación. Conforme tú comienzas a hablar, conforme tú comienzas a expresar tus ideas, los nervios se van poco a poco desapareciendo. ¿Saben cuál es el error más grave que puede suceder ahí, hermanos? Que usted le diga a su audiencia que está nervioso. Nunca le digas a tu audiencia que está nervioso. Nunca diga que está nervioso. ¿Por qué? ¿Saben por qué es un error decirle a tu audiencia que estás nervioso? ¿Sabes por qué? Porque los nervios son contagiosos. Estás tan nervioso tú que vas a transmitir los nervios a tu audiencia. Entonces tu audiencia ya va a estar más percatada. Híjole, a ver en qué se equivoca.
híjole, a ver qué tontería dice, híjole, a ver qué cosa va a hacer, que la gente se va a poner tan nerviosa también, que ya no van a poner ni atención a tu mensaje por estar viendo a ver en qué te equivocas, qué dices mal. Entonces, nunca le digas a tu audiencia que está nervioso. Si tú estás nerviosa o nervioso, hermano, la gente lo nota, la gente no es tonta, pero nunca les diga ni haga énfasis de los nervios. Ahí les va cómo entra una persona nerviosa a predicar y se los voy a hacer. Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la Virgen. ¿Sí, no? Sí, sobre la Virgen. Ay, disculpen, es que estoy bien nervioso. Entonces les digo que la Virgen es Madre de Dios. Ay, ¿qué se movió ahí? Esa es una... Entonces, una persona nerviosa, hermano, ¿se fijan cómo transmite sus nervios a su audiencia? La gente ya está pensando, a ver, ¿qué hace, qué no hace? Está comprobado, hermano, que una persona nerviosa no puede pensar bien. Cuando usted se pone nervioso, hermano, así usted se haya memorizado algo, no puede tranquilizarse, no puede pensar tranquilamente. Entonces, toma ese tiempo, hermano, de verdad, yo se lo sugiero. Toma un tiempo, entrégate en las manos del Señor. Inclusive dile como yo le digo, mira, Señor, tú me metiste en esto, pues ahora tú sácame. O sea, si tú me pusiste así aquí, ayúdame, yo solo no puedo, ¿ok? Bueno, entonces los nervios, no le digan nunca a su audiencia que está nervioso. Ahora, siguiente punto, en cuanto a tu predicación, nunca denigres tu predicación. Número 2, no denigres tu predicación. ¿Qué quiero decir con esto de no denigrar tu predicación? Hermanos, hay personas que cuando van a predicar, yo les dije ayer que tu introducción es como tu menú, y personas cuando van a predicar lo único que hacen es echar todo a perder denigrando su predicación. Aquí yo les voy a dar ejemplos cómo personas cuando van a predicar echan todo por la borda desde el principio. Primero, una persona que entra y dice, hermanos, buenas noches, nada más les quiero avisar que hoy no iba a venir el predicador, hoy no vino el predicador y pues tuve que pasar a dar el tema yo, pero aquí estamos para servirle, a ver qué el Señor nos inspira. Número 1. Número 2. Buenas noches, hermanos. Hoy me pidieron que dé un tema sobre la Eucaristía, pero de una vez les quiero decir que yo no soy predicador, yo no tengo la preparación para ese tema, pero aquí estoy. Número 3. Buenas noches, hermanos. Hoy vengo a dar un tema, pero les soy honesto, no sé lo que voy a decir. Entonces les pido que por favor ahí en su lugar tengan paciencia, oren por mí para lo que yo diga sea inspirado. Dios mío. Número 4. Hermanos, estoy bien enfermo, no puedo hablar, pero espero que me tengan paciencia. ¿Se fijan cuántos errores hice desde el principio, hermano? Echaste todo a perder. Primero, el que te dice, hermanos, no vino el predicador, pero aquí estoy yo. Nunca le diga eso a su audiencia, hermano. Si vino o no vino el otro predicador, ¿qué le importa eso a su audiencia? La gente ya está ahí, te va a escuchar. Si tú dices, no vino el otro predicador, pero estoy yo, la audiencia automática va a pensar, pues a ver con qué cosa me sale esto. Yo voy a escuchar algo bueno y esto lo aventaron ahí. Entonces, no haga eso usted, hermano. A la gente no le importa si vino o no vino. Ahora, si anunciaron, digamos, que iba a venir el señor obispo y te ven a ti, tú no tienes por qué decirle a la gente qué le pasó al señor obispo. No, que lo diga el que anuncia, pero que lo diga después de tu tema, no antes. Porque si no, créanle, hermano, que usted va a poner un bloqueo en la mente de su audiencia. Desde el principio echas todo a perder. Número 2, el que les dije, el que dice, hermanos, no tengo la preparación, pero aquí estoy. ¿Sabe qué, hermano? No tiene la preparación. Entonces, mire, venga, agarra unos libros, váyase a su casa, estudie y prepárese, porque yo no vengo aquí a escuchar a una persona que no está preparada. Saque tiempo, hermano. Usted no puede decirle a su audiencia que usted no está preparado, porque se supone que cuando usted pasa aquí al frente, usted ya se preparó. Entonces, no eches a perder tu predicación con eso. Ahora, puede suceder que haya un tema en el que de verdad a lo mejor tú no estás preparado, que tú dices,
ay, me dieron un tema sobre angiología o me dieron un tema de demonología, yo no estoy preparado para eso. ¿Qué le importa a tu audiencia si estás preparado o no? Yo me preparo a lo que puedo, pero no tienes por qué decirle a la gente desde el principio, no estoy preparado. Eso es un error fatal, hermano, porque la gente va a saber, ¿para qué lo voy a escuchar? Si ese ni siquiera sabe lo que va a decir. A lo mejor sé más yo que él. ¿Ok? Nunca diga eso, hermano, ni por humildad que usted diga. No le tiene que decir eso a su audiencia. Número 3, el que te dice, hermano, no soy predicador y no sé lo que voy a decir. ¿No sabe lo que va a decir? ¿Sabe qué? Siéntese. No hable. No pase. Si usted no sabe lo que va a decir, ¿para qué va a hablar? Denle la oportunidad a alguien que sí sabe lo que va a decir, que pase al frente y me explique, porque yo no voy a perder mi tiempo escuchando a una persona que no sabe lo que va a decir. No haga eso, hermano, no le tiene que decir eso a su audiencia. El último, que estoy muy enfermo. Hermanos, si estás enfermo, si no te sientes bien físicamente, ¿para qué se lo dices a tu audiencia? La audiencia lo nota. Miren, ¿por qué no se debe de decir eso? Una señora en una ocasión le tocó ir a un retiro, donde la señora pasa aquí al frente y empieza, hermanos, buenas tardes, miren, es que me sentía muy enferma, todavía hoy en la tarde tenía fiebre, hace rato sentía espasmos, pero aquí estoy con la gloria de Dios para predicar. Terminó su tema y siguió. El siguiente joven que estaba a punto de predicar después de ella, comienza su predicación preguntándole a la audiencia, a ver, hermanos, ¿qué explicó la hermana antes que yo? Y le pregunta a una señora, a ver, ¿usted qué entendió del tema pasado? Y la señora le dice, pues la verdad que nada. Le dice, ¿cómo? ¿No le entendió nada? ¿Por qué? Es que como vi que la hermana estaba tan enferma, me la pasé toda la predicación pidiéndole a Dios que no se fuera a desmayar. Entonces, hermano, no tienes que decirle eso a tu audiencia, si te sientes bien o no te sientes mal. Miren, en esos casos, hermano, de verdad, es mejor que usted no predique. Se lo digo en verdad. Si usted va a hacer esas cosas, mejor no predique, hermano. De veras, es mejor no predicar a caer en ese tipo de error. Ahora, vamos a lo siguiente. En cuanto a tu prédica, no inventes, ¿ok? Número 3, no inventes. Queridos hermanos, hay una tentación muy grande en los predicadores, que por no querer parecer ignorantes, se ponen a inventar cosas que no son. Miren, cuando nosotros dimos este curso de predicadores a los jóvenes, hace algunos años atrás, al final de una clase, se me acerca una muchacha y me comienza a hacer preguntas sobre el anulamiento del matrimonio. Y conforme a la situación que ella me planteaba, yo les voy a ser bien honestos, mi área es en los jóvenes. Yo, en cuanto al anulamiento del matrimonio, no sé mucho. Entonces, ella me planteaba una situación muy difícil. Es que, ¿sabes qué le tuve que decir? Le tuve que decir, ¿sabes qué, mija? Para eso que tú me estás diciendo, mejor ve y habla con el sacerdote. Le tuve que ser honesto, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo, ay, no, es que no quiero que piense que soy un ignorante, ay, me pongo a inventarle cosas? Si usted se pone a inventarle cosas a la gente, hermano, usted es responsable ante el trono de Dios. Que la fe de esa persona quede totalmente torcida, Es mejor no decir, ¿sabes qué? No tengo la respuesta en este momento. No va a ser el fin del mundo si usted no sabe algo, hermano. Simplemente sea honesto y es mejor decir, no sé, simplemente no tengo la respuesta. Otra de las cosas, hermanos, es no inventes. Hermanos, no digan frases de la Biblia que no están. Me refiero a que hay predicadores que comienzan a decir, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso la Biblia? Es una frase común. Oh, como dice la Biblia, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, si tú te pones a decir una frase que en realidad son frases que sí tienen algo de cristianismo, pero no son bíblicas, si tú dices, dice la Biblia, alguien de tu audiencia te puede parar y te puede preguntar, hermano, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿En qué lío te has metido? Miren, una vez en Franklin me tocó ver a un señor que dijo una frase como esta y lo pararon, en la audiencia lo pararon y le dijeron, hermano, ¿dónde está eso? ¿Y saben qué hizo? Se puso a buscar en la Biblia, no les miento, perdió como 10 minutos en su tema
buscando. La gente allá ya estaba en otras cosas, yo creo ya se habían olvidado del tema, se puso a buscar y al final ¿saben qué hizo? Pues no sé, pero yo sé que está en la Biblia. No, hermano, no haga eso. Por eso yo les digo, eso de decir, no sé, pero yo sé que está en la Biblia, eso se ve terrible. Si tú sabes que algo que vas a decir está en la Biblia, saca tiempo y búscalo. Por eso yo les dije a todas las personas, cítele a la gente la palabra de Dios cuando usted esté hablando. No la cite de memoria, porque hay dudas en la gente que va a decir, ¿realmente dice eso la Biblia o no? Cítele a la gente. Y otra cosa, hermano, también en esto de no inventes, no diga versículos y frases de la Biblia en un lugar equivocado. Por ejemplo, hay predicadores que hacen esto, citan tanto de memoria que dicen, hermano, como dicen las parábolas de la misericordia en San Mateo, que la oveja perdida y la moneda perdida y el hijo pródigo, y tú abres la Biblia y te das cuenta que las parábolas están en Lucas, no están en Mateo. Entonces eso te vas a ver bien mal, hermano. Si alguien en la audiencia te dice, hermano, eso que usted dijo no está ahí, está en otra parte, la gente va a saber que eres una persona que simplemente o no estudias o simplemente no tienes esa aplicación. Entonces, hermano, ¿cómo se puede citar la Biblia sin tener que decir el versículo exacto donde está? Por ejemplo, yo puedo decirles, dice la Biblia que los mentirosos no entran al cielo. Yo no le estoy diciendo exactamente dónde lo dice, pero sé que lo dice la Biblia. Si alguien me detiene a mí y me dice, ¿dónde dice eso? Y usted no se acuerda, no se ponga a buscar como hizo ese señor que les cuento. Dígale, la mejor cosa es decirle, ¿sabes qué, hermano? Mira, ahorita en este momento no tengo la cita a la mano, pero ahorita al final del tema me detienes acá y juntos se ponen a buscarla y se la das. Porque si te pones en ese momento a querer citar de memoria, te puedes equivocar, hermano. ¿Ok? Esa es una forma bien práctica de que usted pueda citar la Biblia sin decir exactamente dónde están las cosas, para que no te equivoques. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces dile a tu hermano, no inventes. Dígale que está a su lado. No inventes, ¿ok? No digas cosas que no son. ¿Ok? No te pongas a inventar cosas. ¿Ok? Número 4, hermano, en cuanto a tu predicación, evite obsesionarse con algo. ¿Ok? Número 4, evite obsesionarse con algo. Me avisan cuando ya falten 5 para las 11:30. Evite obsesionarse con algo. Miren, hermanos, hay personas que están tan obsesionadas con un versículo o con un testimonio que parecen disco rayado. Una vez allá en una comunidad donde yo estaba asistiendo, hermanos, había una señora que si ella daba un tema, siempre terminaba con el mismo versículo del hijo pródigo. Daba un tema sobre Eucaristía, hablaba sobre el hijo pródigo. Daba un tema sobre el perdón, hablaba sobre el hijo pródigo. Daba un tema sobre la Virgen, hablaba con el hijo pródigo. Entonces, cuando tú ya ves que una persona hace eso, te das cuenta que esa persona está obsesionada con un verso. Y eso no está bien. Lo mismo con un testimonio. Miren, mi esposa y yo estábamos yendo a una parroquia, hermano, donde nos tocó ver una señora que la primera vez que la vi dio un tema sobre la Virgen María y al final termina con su testimonio. Y les digo, hermanos, que a mí mi mamá no me quiso y sufrí mucho de niña y bla, bla, bla. Y yo le decía, oh, qué bueno, ¿verdad? Compartió algo sobre la madre. Unos meses después la vimos y dio otro tema. Ya no recuerdo ni de qué era, el tema, y otra vez. Y les digo, hermanos, que a mí mi mamá no me quiso y que esto, que el otro, y que sufrí mucho. Bueno, unas semanas después la volvimos a ver y termina el tema y les digo, hermanos, que a mi mamá no me quiso y sufrí mucho. Una cuarta vez, hermano, pasó un par de semanas después y les digo, hermanos, que a mí mi mamá no me quiso. Entonces, ya cuando ves a esa gente ya te quedas como que, ya vas a parecer disco rayado, hermano, de verdad. Ya nada más te van a ver y van a decir, ay, ya sé hasta lo que me va a decir. Entonces, hay predicadores que se obsesionan tanto con su testimonio que para cualquier cosa que hablan lo sacan. Dejamos de ir a esa parroquia, Vero y yo, por 2 años. Volvimos. La señora habló y ¿de qué creen que habló? Ahí se los dejo de tarea de imaginarse, pero fue así, ¿ok?
Entonces no se obsesione con su testimonio o con algo. Ok, siguiente. Hermanos, eviten hablar más de lo malo que de lo bueno. Ok, evite hablar más de lo malo que de lo bueno. Más de lo malo que de lo bueno. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Hay predicadores que todo su tiempo se la pasan hablando más del mal, del diablo, del poder, de lo malo que de Dios. Miren, estaba escuchando hace un tiempo atrás el testimonio de una muchacha que ella en su juventud fue parte de una secta satánica. Y cuando ella hablaba con el sacerdote que la entrevistaba, ella le decía: padre, yo desde muy joven me volví parte de esta secta, pero sabe que mi papá era un pastor evangélico protestante. Entonces, cuando ella dice eso, hermano, al sacerdote, y yo también que la estaba viendo, dije: ¿cómo? O sea, el sacerdote le dijo: ¿cómo, hija? O sea, tú eras hija o eres hija de un ministro de Dios y te hiciste satanista. ¿Pero por qué? ¿Qué te llevó a eso? Le dijo: mire, padre, es que desde que yo era muy niña e iba a la iglesia, en la iglesia esa todo lo que oíamos era cosas como que ya el malo está en donde quiera, el poder del demonio cada vez tiene más influencia, cada día menos gente quiere aceptar a Dios, el diablo cada vez tiene más poder y el diablo está en todos los medios y el diablo ataca y el diablo esto y el diablo aquello. Entonces la muchacha siempre creció con la mentalidad de que lo malo tiene más poder sobre lo bueno. Cuando ella llega a la adolescencia, ella platica, encontró en la secundaria a un muchachito que andaba metido en estas cosas. Y este joven le comienza a hablar a la muchacha sobre lo bien que ella se iba a sentir si se metía dentro del satanismo. ¿Y qué creen que pasó? La convenció rápido. ¿Por qué? Porque ella ya tenía en su mente de que lo malo siempre está sobre lo bueno. Hay predicadores que eso hacen, hermano. Siempre se la pasan hablando del diablo y de lo malo. Hermanos, escuchen aquí. Usted está aquí para predicar ¿a quién? A Dios. No está para predicar al diablo. No podemos caer tampoco en el error de decir que no existe. No podemos caer en eso. Pero nuestro trabajo como predicadores no es anunciar al mal y el poder del mal, sino al todopoderoso Dios. ¿Ok? Les puedo dar más ejemplos sobre esto, pero el tiempo apremia, hermano. Pero por favor, espero que entiendan. Nuestro trabajo no es hablar más mal de lo malo que de lo bueno. Hable más de lo bueno. Miren un ejemplo así bien rápido. Que yo les dijera a ustedes: ay, hermanos, pónganse buzos porque siento una presencia muy negativa en este lugar. Aguas todos a orar. A que yo les dijera: hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios. Y aunque las cosas parezcan ir mal, el Señor nos va a sacar adelante. ¿Cuál es la diferencia? Hablé del poder de Dios y no de lo malo. ¿Ok? Ok. Siguiente punto entonces, hermanos. Mantenga su prédica en el tiempo indicado. ¿Ok? Hermano, por favor. Número 6. Mantenga su prédica en tiempo indicado. A mí me ha pasado, hermanos, que yo tengo a veces el itinerario de un retiro de jóvenes bien organizadito. A tal hora viene un predicador, a tal hora otro, a tal hora otro, a tal hora hay confesiones, después hay hora santa, después viene el sacerdote. Y porque hay un predicador que no respeta el horario y se avienta un tema de mucho más tiempo, me echa todo a perder. Hermanos, sean respetuosos con el tiempo. Si a usted le dijeron que le van a dar 20 minutos, 30 minutos, 40, no agarren una hora. ¿Me entienden, hermanos? Piensen que la persona que los invitó tal vez tenga otras actividades y si tú te excedes, le vas a arruinar todo su itinerario también a esa persona. Nunca exceda el tiempo que le dieron, ¿ok? Y por último, hermanos, llegue temprano, ¿ok? Número 7, llegue temprano. Cuando lo invitan a predicar, hermano, llegue a tiempo o llegue temprano. Más bien llegue temprano que llegue a tiempo. Llegue temprano. ¿Por qué es necesario, hermanos, llegar temprano a un lugar cuando usted va a predicar?
Miren, a veces me ha pasado a mí, hermanos, que yo voy a dar un tema y de repente yo tengo en mente una dinámica, y cuando llego al lugar me doy cuenta que el lugar no se presta para mi dinámica. O tengo a veces a lo mejor que pasar un video y me doy cuenta que no hay proyector, o quiero hacer algo y me doy cuenta que no se puede. Entonces, ¿qué pasa si yo llego cuando ya me va a faltar un minuto para que me presenten? No voy a tener tiempo de hacer ajustes ni nada, te vas a quedar como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? En cambio, si usted llega, digamos, 1 hora, 2 horas antes de tu tema, depende del lugar o lo que sea, tú tienes tiempo para hacer ajustes, para hacer arreglos. No llegue nunca corriendo, hermano. También, aparte de que se ve bien mal, llegue siempre temprano a la hora que lo invitan a predicar, ¿ok? ¿Alguna duda sobre eso? Ok, ¿todos entienden? Ok, bueno, eso ya fue en cuanto a tu predicación. Fueron los puntos en cuanto a la predicación. Y ahora ya vamos con lo último, que fue al trato con la audiencia. Muy bien, si están poniendo atención. Al trato con la audiencia. Aquí lo voy a escribir. Número 1, no culpe a la audiencia por algo que no hizo. ¿A qué me refiero con no culpe a su audiencia por algo que ellos no hicieron? Hermanos, hay veces que los predicadores se sienten muy frustrados porque llegan a un lugar y no hay la gente que debería de haber llegado. Miren, les voy a dar un ejemplo así bien rápido. Estaba escuchando el testimonio en YouTube de un sacerdote hace algún tiempo atrás, que dice que a él lo mandaron a predicar por allá, a ministrar, perdón, por allá en un cerro, en unas montañas, allá en México, en un poblado como de indígenas. Dice que cuando este sacerdote llegó a las montañas, que él se sorprendió porque llegó el domingo y nada más había como 5 personas en la misa. Y el padre así como que, canijo, nada más 5 personas, wow, dio la misa. El segundo domingo fue otra vez y nada más las 5 mismas personas. Y el padre así como que, canijo, pues que la gente no sabe que hay misa. Bueno, fue el tercer domingo y otra vez las 5 personas. Entonces eso comenzó a hacer que el padre comenzara a desesperarse, a sentirse frustrado. Y entonces cada vez que iba a misa, él empezaba a decir a la gente, no, pues si les digo, aquí en este pueblo nadie se interesa por Dios, pero vayan a la cantina, allá sí va la gente. Aquí nunca vienen a oír de la palabra. Y seguía haciendo eso. Cada vez que iba a ministrar seguía diciendo eso, hasta que dice que como después de un mes de puro regaño y regaño a su audiencia, una viejita levantó la mano y le dice, padre, le dice, ¿qué pasó, hija? ¿Le puedo hacer una pregunta? Le dice, sí. ¿Y por qué eso siempre nos lo dice a nosotras si nosotros somos los que estamos aquí? ¿Por qué no va y se lo dice a la gente de afuera? Hermano, cuando tú llegues a un lugar y ves que no hay mucha gente, no saques esa frustración con ellos. Ellos están ahí, ellos qué culpa tienen. Lo que tú les puedes decir es lo siguiente, hermanos, ya vieron que no vino mucha gente, pero yo los invito en el nombre de Jesús. Mañana invitemos a otro y así este lugar se va a llenar. ¿Ok? Pero no le echen la culpa a la audiencia. ¿Ellos qué hicieron? Ellos no hicieron nada malo. ¿Ok? ¿Entendieron ese punto? Ok, muy bien. Segundo, nunca señale a nadie ni diga nombres personales. 2, no señale a nadie ni diga nombres personales. Queridos hermanos, qué importante es no señalar a nadie. Miren, el señalamiento es algo muy malo, sobre todo cuando se dicen pecados. Si usted va a señalar a su audiencia, si yo digo, aquí hay pecadores, se fijan, hasta el hermano se siente como, ¿por qué me hace a mí? ¿Se fijan? Entonces, usted no puede decir como que, sí, como todas esas personas incrédulas. ¿Se fijan? O sea, no es contra ustedes, pero así hacen algunas personas. Hermanos, nunca señale a la gente, ¿ok? Si usted va a señalar de esta manera, señale a un lugar donde no haya nadie, o señale así. Se puede señalar así, les digo esto. No estoy señalando así, estoy así. O puede señalar así, ¿ok? Pero no haga esto, ¿ok? Eso de verdad ataca mucho a la gente. Otra cosa, el decir nombres personales es terrible también, ¿eh? Miren,
En la escuela de San Andrés había un predicador que una vez me tocó ver. Yo no sé si ustedes sepan, pero en ese retiro la gente acostumbra a ponerse name tags. Entonces, este predicador predicaba así. Fíjense cómo predicaba. Decía: no tenemos que decir mentiras, ¿ok, Oscar? Y también el Señor quiere que te entregues a Él, ¿ok, Raúl? Y mira, aquí el Señor te está diciendo que vengas y te acerques a la Eucaristía, ¿ok, Juan? Entonces, en una de esas ocasiones, hermano, este predicador que hablaba de esa manera mencionó un pecado y habló sobre las personas que viven en amaciato, o sea, que no se han casado. Y dijo: no tenemos que vivir en fornicación. Y dijo el nombre de la señora. Esa señora, hermano, era la primera vez que iba a un retiro. Se sintió tan atacada, hermano, porque ella no sabía que esa era la manera de hablar con el predicador. Yo me enteré porque ella era amiga de mi mamá. Y ella le dijo: ese predicador, hijo de su tal por cual, ¿a mí qué me conoce? ¿Por qué me tiene que poner vergüenza en público? Ella no sabía que el predicador ni siquiera era de ahí. Pero eso hace mucho mal, hermano. Cuando usted comienza a decir nombres personales, no lo haga usted, hermano. Especialmente si usted está hablando del pecado. ¿Cómo puede decir eso? Los asesinos, los pecadores, los borrachos. Pero nunca diga los borrachos, ¿ok, Víctor? O sea, eso se mira, o sea, un ejemplo. Yo no sé nada de Víctor, pero es lo que les digo, ¿ok? Nunca hagan eso, hermanos. Nunca hagan eso. Sí, hay gente que habla así, ¿ok? Entonces, el siguiente: evite darle el micrófono a la audiencia, ¿ok? Ayer, ¿se acuerdan que ya les conté de este? Cuando usted da el micrófono, hermano, prepárese, porque usted no sabe lo que la gente es capaz de hacer. Hay gente que de repente tú le das el micrófono y no se lo quitas ya por nada, y tú estás aquí como que ya démelo y no se puede. Hay gente que cuando le das el micrófono comienza a decir tonterías, y usted no debe permitir. Usted como predicador es el que está a cargo. Usted no tiene, por eso siempre cuando alguien va a opinar, ¿se acuerdan que les dije? ¿Cómo? Usted agarra el micrófono, pero yo no se lo doy. Yo nada más así, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Si veo que se largan o empiezan a decir cosas que no son. Gracias por participar, hermano. ¿Ok? Sí, nunca le dé el micrófono a nadie, hermano. No cometa ese error. Y ya por último, ahora sí terminamos, hermanos. Por favor, nunca use la Biblia para darle en la cabeza a nadie. O sea, no use la Biblia para atacar a nadie, ¿ok? No use la Biblia para atacar a nadie. Esto, hermano, es un llamado santo, no es un llamado personal. ¿A qué voy con esto de atacar a nadie? Un ejemplo. A mí me invitan aquí a predicar, digamos, un tema de la Eucaristía, pero yo de repente veo que entra a la audiencia una persona que yo sé que es un mal líder y a mí me cae mal, y yo estoy predicando sobre la Eucaristía, pero lo vi que entró y dije: voy a salirme de mi tema, voy a buscar lecturas que hablen sobre el mal líder para que le caigan a ese. Ya vi que uno entró y ese es bien machista con mi amiga. Voy a buscar lecturas para empezar a hablar sobre el machismo para que le caiga eso. Eso, hermanos, no es correcto que usted haga eso personalmente contra alguien. Si a ti te pidieron que hables de un tema en específico, dedícate a tu tema, pero no uses la santa palabra de Dios para atacar a una persona, porque la Biblia no es un arma personal. La Biblia, hermano, está para edificar y no para atacar. Y si tú constantemente te dedicas a deshonrar el llamado de la predicación usando la Biblia para atacar a la gente, el día que menos esperes, hermano, Dios te va a quitar ese don. Te lo digo en verdad. Una persona a mí me platicó que él se dedicaba a atacar a la gente así, y él era un buen predicador, y el día que menos lo esperó, pasó al frente y ya no supo qué decir. Se le fue, y hasta la fecha ha perdido su don de predicar. ¿Por qué? Porque Dios, así como te lo da, Él te lo puede quitar, hermano. Y eso es serio. Con las cosas de Dios no se juega. Si usted quiere atacar a alguien, hable con él personalmente y de tú a tú, pero no use la palabra de Dios para atacarlo, ¿ok? Queridos hermanos, de nuestra parte ha sido todo. Antes de cortar, yo quiero decir, ¿qué horas son? ¿Me pueden dar la hora, por favor? 8:30. Antes de cortar, en 5 minutos, quiero que ustedes me den a mí una sugerencia. ¿Qué debo de corregir cuando yo predico? Si
Si ustedes vieron algo que yo hice mal durante mi exposición, por favor se los pido de corazón, díganmelo, hermanos, para corregir. Yo no me voy a enojar ni la voy a agarrar contra usted. Si usted me dice, tú hiciste esto mal, brother, debes de corregir esto, díganmelo, por favor, se lo suplico. Y si me da coraje, voy a hacer lo que un predicador dice: trague aire. ¿Okay? A ver, díganme por favor, ¿qué error cometí que debo de corregir? Por favor, lo que ustedes crean. A ver, díganme. A mí no, al contrario. Ayer usted cuando me preguntó algo, como para poner el ejemplo, me sentí tan mal, lo sentí tan bonito que después se acercó para pedirme una disculpa, porque pues sí, no era, pero yo me sentí así como, ya, al contrario, le agradezco ese detalle que tuvo conmigo. Sí, bueno, eso sí también se tiene que hacer, ¿eh? Cuando al rato me iba a disculpar con Víctor, pero ahorita lo digo. A ver, sí, usted, a ver, Yo pienso que se necesitan, está muy bien y todo excelente, pero se necesita limpiar un poquito lo de coro, algunas alabanzas. perfecto, necesitamos eso, ok. ¿Alguien más? ¿Qué ven ustedes que necesito? A ver, usted. Ok, más dinámicas, más ejemplos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué vieron que yo puedo corregir, hermanos? Por favor, díganmelo, se lo suplico, de verdad, se lo imploro. Díganme qué necesito corregir. A ver, díganme. La próxima vez venga con más tiempo y no más. Ok, bueno, eso ya no está en mí, está que ustedes le digan a su sacerdote que nos dé más tiempo. Ok, pero gracias. ¿Alguien más? La mirada, a veces como que tienes tu mirada muy fija, o sea, como que te falta, no sé, tal vez sonreír o cambiar Mi semblante, es cierto, ¿eh? Imagínense, usted va a ser predicador y con una cara así, no, pues va a decir, ¿cómo me lo va a acercar si habla del amor de Dios con una cara de pocos amigos? Buen punto, brother, te lo agradezco. ¿Alguien más? No tenga miedo, hermano, de verdad, si no le echo a mi vieja, nada. No, de verdad, díganme, por favor, que el tiempo se nos acaba. Bueno, si no hay nada más, ¿por qué hice esto y no porque ante las cámaras? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no crea que porque usted es predicador, usted le va a caer bien a todo el mundo. Siempre va a haber espacio para corregir. Yo, hermano, hoy en día, gracias a Dios, predico de la forma que predico porque a mí me han corregido muchas veces. Y si a usted algún día, cuando pase aquí al frente, algún hermano llega y le dice: hermana, hiciste algo que no debes de hacer, no se enoje, no lo tome a mal. Todos somos imperfectos, hermanos. Y yo, así como cometí errores, voy a seguirlos cometiendo y voy a seguir trabajando en eso. Pero, hermanos, siempre préstese y tenga un oído para la crítica constructiva, ¿ok? Hermanos, les recomiendo, por favor, cuando ustedes comiencen a predicar, si no lo han hecho, nunca se deshagan de sus notas. No se deshagan. Si usted dio un tema, digamos, de hoy en día, usted dio un tema sobre la conversión, no lo tire, guárdelo en una libreta. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi casa tengo una carpeta que tengo temas ahí desde hace más de 10 años que he dado. Y si de repente a mí me piden que vuelva a dar un tema de cualquier cosa, ahí yo ya lo tengo archivado y a lo mejor le puedo hacer arreglos, lo puedo hacer actualizar. Entonces, no se deshaga, por favor, de sus notas. Cada tema que usted dé, cómprese una libreta y no ponga otra cosa más que temas ahí. ¿Ok? Hermanos, de nuestra parte ha sido todo. Para mis hermanos de YouTube que nos van a ver, Dios les bendiga y seguimos trabajando para la obra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Okay?